invitar a los hermanos que ya tienen un proyecto, un plan para un programa o quieren ser locutores en vivo, ¿verdad? Que nos se acerquen para que hagamos un plan, un proyecto, amén, para que estemos participando todos de esta bendición que es la radio y poder imprimirle ese toque de amor, ¿verdad? Ese toque de unidad, de misericordia que Dios ha puesto en el pueblo del Señor, amén. ¿Qué cosas tuvieron que suceder para que hoy estemos glorificando el nombre del Señor en los aires de Cerritos? Muchas cosas pasaron, algunas cosas no las entendíamos, pero Dios ahora es glorificado en ello, amén. Y también le damos gracias a Dios por todas las personas que hoy se están conectando por la página de Facebook, Familia Betel Cerritos. Dios les bendiga. También están nuestras predicaciones ahí por la gracia de Dios en YouTube para que usted las pueda encontrar y podamos unirnos, ¿verdad? Siempre le digo, usted tal vez está allá en su casa, en su hogar, pero quiero decirle que nos unimos en la palabra de Dios. Ese es el lugar de encuentro, ahí donde tal vez tú tengas un pensamiento y yo tengo otro pensamiento, pero cuando nos juntamos en la palabra del Señor, nuestros pensamientos son el mismo, porque ahí están ya los pensamientos, la mente de Cristo. Es el lugar de unidad, amén. La mente de Cristo debe de ser el punto donde nos reunimos todos los hijos de Dios. No importa dónde se congreguen, no importa dónde vivan, no importa en qué país o qué lenguaje tengan o qué estado económico, social o cultural tengan. Si todos vamos a la palabra del Señor, estaremos unidos por su palabra, en la misma mente, el mismo pensamiento. Y eso es lo que el Señor quiere, que no haya pensamientos diversos, sino que haya un solo pensamiento. Por eso dice el apóstol Pablo, más vosotros tenéis la mente de Cristo, amén. Pero un aplauso al Señor por la mente de Cristo, aleluya, gloria a Jesús, santo. Y bien, pues ahora le vamos a permitir a nuestros pequeñitos, los más guapos, más altos e inteligentes, que vayan a su salón de clase, porque las maestras hoy tienen una sorpresa, una clase especial, ¿verdad? Todas las clases son especiales y todas las veces que vengan los pequeñitos habrá un momento especial para ellos, amén. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que no le impidamos a los niños acercarse al Señor. Gloria a Dios. Y bien, hoy quiero pues traerte esta palabra que el Señor me dio por la mañana, amén. Más bien desde ayer yo caminando y el Señor me daba esta palabra en la que Él quiere que nosotros estemos considerando. ¿Cuántos de nosotros está batallando? Y de pronto dice, no, yo como que no. Para ser un verdadero cristiano, decimos, nos falta mucho. Y yo digo, yo soy el primero que digo también, me falta tanto que me falta. Y a veces hablo con Dios y le digo, Señor, ¿cómo es que me llamaste a mí siendo un manojo de debilidades, de errores? Y tú me llamaste, ¿por qué, Señor? Y siempre, a veces le decimos, Señor, ¿por qué no te ahorras tanto trabajo, verdad? Y nos escoges ya cuando tengamos, pues ahora sí que un conocimiento, ¿verdad? O una forma de vida más apropiada o más bendecida. A veces vemos gente, ¿verdad?, que predica en la televisión, y maestros de la escritura, personas que hacen milagros con una unción tremenda, y uno dice, wow, yo quisiera estar en ese lugar. Y de pronto no es fácil. No es fácil a veces. Y Dios nos llama a que siempre estemos preparados, ¿verdad? En cualquier momento Dios nos llama a orar por liberación. Amén. ¿Y quién puede orar por liberación? El que cree. Amén. Todos los hijos de Dios. Amén. En un momento seremos probados de alguna forma, de alguna manera, y necesitamos tener una fortaleza espiritual. Pero hay una realidad que de pronto ronda nuestra vida y decimos, es que a mí me falta, yo tengo muy poco. Tal vez oramos una hora o media hora o
o 3 horas, no sé cuánto estés orando tú, y de pronto decimos, no es suficiente, necesito orar más. Y nos damos cuenta cada vez que viene una prueba o una tentación y batallamos y luchamos con nuestra carne. ¿Cuántos están batallando hoy con su carne? Amén. Ahí está la lucha constante. Y te voy a decir algo, esa lucha nunca se va a acabar. El día que se acabe esa lucha va a ser cuando tu cuerpo esté puesto en un cajón, o cuando haya sonado la última trompeta y Cristo venga. Amén. Y este cuerpo se quede aquí y nosotros nos vayamos con el Señor. En ese día se va a terminar esa contienda, esa lucha que dice la palabra del Señor. La verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso el apóstol Pablo decía, ya quisiera yo ser desvestido, desnudado de esta mi habitación terrenal y ser vestido de aquella habitación celestial incorruptible. Amén. Y de esto el Señor me hablaba. ¿Cuánto tienes de espiritualidad? ¿Cuánto tienes de consagración y de entrega a Dios? Decía, Señor, me falta mucho. Yo no sé cuántos de ustedes digan también, a mí me falta mucho. O alguien podrá decir, no, hermano, a mí hasta me sobra espiritualidad. Yo creo que ninguno. Por eso el Señor me daba esta palabra y me decía, poco o nada. Y yo no le entendía al Señor, poco o nada, ¿qué, Señor? No sé qué me estás hablando. Y me fue llevando por la Escritura. Y pude comprender esta palabra que el Señor quiere que traiga en esta tarde. Y es probable que sea de bendición. Yo creo que será de bendición para tu vida. Por lo pronto te hago una pregunta. ¿Cuánto tienes de espiritualidad? ¿Poco o nada? Cuando sales de aquí de la congregación y vas a tu trabajo o estás en tu casa, en tu familia, ¿cuánto tienes de consagración? ¿Poco o nada? Y yo pensaba que el Señor me estaba regañando y me decía, poco o nada. ¿Te acuerdas de aquella ocasión cuando Jesús fue a orar y se llevó a los discípulos y los dejó ahí y dijo, pónganse a orar y a velar porque yo voy a ir a orar más adelante? Y agarró una piedra, bueno, no agarró una piedra, se fue a una distancia de un tiro de piedra y se fue a orar. Y cuando regresó, ¿cómo los oyó? ¿Cómo los encontró? Orando, ¿verdad? Padre, en el nombre. No, ¿qué estaban haciendo? Dormidos. ¿Cuántos alguna vez se han quedado dormidos orando? Nomás yo. Que tú dices, ahora sí, Señor, voy a orar, y pones tu despertador y te paras 3 de la mañana y está, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y cuando te das cuenta, ya pasaron las horas, ya amaneció y es tiempo de irte. Bueno, ellos también se quedaron dormidos. Y Jesús llega y les dice, ¿no pudieron orar ni siquiera una hora? Entonces el estándar que Jesús estaba demandando de los apóstoles era por lo menos una hora. Por lo menos. Y a lo mejor a veces nosotros no llegamos ni a media hora. O a lo mejor sí, yo no sé. ¿Cuánto tienes de oración? ¿Poco o nada? Si hoy el Señor nos hiciera un examen, nos dijera, aquí vamos a poner, y los términos son poco o nada, o mucho tal vez, ¿verdad? Consagración, ¿cuánto tienes? Ahí haz el examen en tu mente, en tu corazón. Oración, ¿cuánto tienes? Entrega, ¿cuánto tienes? Fe, ¿cuánto tienes? Y tal vez nuestras respuestas todas sean poco o sean nada. Hay encuestas que dicen que hay cristianos que no oran nada. Y aún mayor el problema, que hay pastores que no oran nada. Hermanos, hoy Dios nos confronta, pero nos quiere confrontar de una manera amorosa. Si tú tienes poco de espiritual o nada, escucha esta palabra que Dios te quiere dar. Oremos a Dios. Padre, en esta tarde venimos delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que siempre, Señor, será insuficiente lo que hagamos, porque somos pequeños, somos del polvo de la tierra. Y tu palabra dice que tú lo entiendes, que tú te acuerdas que somos del polvo de la tierra y nos miras como a bebés con ternura en tus ojos. Y muchas veces, Señor, nos miras desde lo alto y miras nuestros esfuerzos y a veces nuestra
nuestra frustración cuando no podemos alcanzar ese nivel espiritual que vemos en grandes hombres y mujeres de la Biblia, con una fe sobrenatural tan grande. Y a veces nosotros quisiéramos tener esa fe y nos proponemos y no alcanzamos y no podemos, y nos sentimos a veces mal y nos apartamos del esfuerzo. Pero hoy, Señor, tú quieres hablarnos algo especial a nuestra vida. Hoy abro mi corazón, Señor, y mi mente para escuchar tu voz, en el nombre poderoso y santo del Rey Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Así que vamos, hermanos, a la palabra del Señor. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia que estaba en Colosas, así se llamaba la ciudad, Pablo les está explicando algo tan hermoso que hoy en día los cristianos debemos de entender, que se debe de enseñar y predicar, porque no es lo mismo predicar y enseñar, aunque en la predicación aprendemos, ¿verdad? Pero tenemos que predicar y enseñar estas palabras que están aquí, Colosenses, amén. Capítulo número 1, amén. Y el Señor nos habla de esta manera porque Él quiere que le conozcamos, que sepamos que poco o nada, aunque parezca contrario a lo que tú estabas esperando oír hoy, poco o nada, a veces en las manos de Dios es suficiente para hacer un cambio en tu vida, para hacer algo sobre tu vida espiritual, sobre tu corazón. Dice ahí capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Porque en Él, está hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios me daba esta palabra ahí y me hacía entender, hermano, que todas las cosas comienzan en Él. Todas las cosas están en Él y de Él fluyen. Amén. Y volviendo a ver el versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas, en Cristo Jesús fueron creadas. Piensa en una cosa visible o piensa en una cosa invisible, lo que tú quieras. En Él, en Cristo Jesús está el origen. Ahora, tal vez tú te vas a sorprender de lo que te voy a decir, pero es para un pensamiento más profundo. El Padre no fue quien hizo todas las cosas. Ay, hermano, ¿qué está predicando? El Padre dijo. ¿Y sabes quién hizo todas las cosas? El Hijo. En Él, en Cristo Jesús, cuando el Padre dijo, sea la luz, el Padre dijo que la luz fuera, y en Jesús fue hecha la luz. Por medio de Él y de Él y para Él y por medio de Él la luz subsiste. Cuando el Señor habló para que fueran hechas todas las cosas salieron primeramente por la palabra del Padre. Pero ¿quién es la palabra del Padre? Jesús. Dice en el Evangelio según San Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y el versículo 14 dice, aquel verbo, aquella palabra, aquel verbo se hizo carne y vimos la gloria de Dios como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Él fueron creadas todas las cosas, lo dice el apóstol Pablo con esta revelación apostólica que Dios le dio a él. Amén. Vamos a leer el versículo 15, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda la creación. Cuando dice primogénito, está hablando de no que Él fue creado, sino que en Él fueron engendradas todas las cosas. Y lo afirma el versículo 16 cuando dice, ¿por qué? Ahí está hablando, está confirmando lo que dijo el versículo 15. El versículo 15 dice, Él es el primogénito de toda la creación. Y luego explica, cuando dice por qué, está justificando lo que dijo el versículo 15. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay, ¿dónde? En la tierra, visibles e invisibles. Amén. Sean tronos, ¿qué más? Sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mira, cuando el Padre dice, hay una herencia que yo te voy a dar, Jesús dijo, ustedes son hechos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la herencia que nos va a dar el Padre? Todas las cosas. Porque aquí está, todas las cosas, visibles e invisibles, fueron creadas en Jesucristo y fueron creadas por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Amén. Él es antes de todas las cosas. Ahí está justificando que Jesucristo no fue creado, que Jesucristo no es una criatura. Jesucristo es Dios. Y Él lo dice, el versículo 17. Y Él, hablando de Jesucristo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, principados, potestades, dominios, todas las cosas, estén en la tierra o fuera de la tierra, todas las cosas por medio de Él subsisten. Él es el que le da el sostenimiento a todas las cosas, las que vemos y las que no vemos. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra que el Señor nos estaba dando hace rato? Bueno, vamos a ver algunos versículos. Amén. Segunda de Reyes, capítulo número 4, versículo número 1 al 7. Y vas a escuchar esta palabra que el Señor estuvo dándonos y que el Señor quiere ejemplificar. Amén. Capítulo 4 del segundo libro de los Reyes está en el Antiguo Testamento. Amén. Muchos invalidan el Antiguo Testamento y confunden lo que se llama ley con Antiguo Testamento. Amén. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. Amén. Y la ley también es palabra de Dios. Pero pregunto, ¿la gracia también tiene ley? Sí, hay una ley de la gracia, hay muchas leyes de la gracia, pero será asunto de otro tema. Capítulo número 4, y vamos a leer el versículo 1 al versículo número 7. Seguramente tú ya has oído esto. Amén. Dice así la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esa mujer era viuda. Su esposo era temeroso de Dios. Era esposa de un profeta que había muerto y tenía deudas. Tenía deudas. A veces nosotros pensamos que los que están predicando o los maestros o los pastores son personas tan perfectas que están nadando en bendición y no se endeudan. No. Esta mujer tenía deudas y era viuda. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Pregunta Eliseo. Declárame, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Esa pregunta, póngala muy, muy, muy presente en su corazón. ¿Qué tienes en tu casa? Eliseo estaba investigando, estaba indagando por si hubiera algo útil en su casa de aquella viuda. Hay una pregunta que Eliseo le hace: ¿qué tienes en tu casa? Y la viuda le responde, y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. No tenía nada.
Absolutamente nada. Eliseo estaba indagando por si había algo y aquella viuda le dice: no tengo nada, solo tengo deudas, solo tengo problemas, no tengo nada, nada que pueda ser útil. Claro, ella tenía 2 hijos, el acreedor iba por ellos y ella no quería que se los llevara como esclavos, como siervos. No tengo nada en casa, sino una vasija de aceite. Tal vez te ha pasado esa botella de medio litro de aceite que compraste y te quedaste sin dinero y tienes que cocinar y le echas solamente unas gotitas porque no quieres que se te acabe. O de pronto estás dispuesta a cocinar para tus hijos o tu familia y ves la botella de aceite para cocinar y no tienes nada. Es difícil cuando llega la pobreza, cuando llega la escasez. Pues esa pobreza y esa escasez había llegado a la casa de aquella viuda. Versículo número 3. Él le dijo: ve, fíjate lo que le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que queda. ¿Cuánto tenía la viuda? Solamente una vasija, poco. Cuando el Señor empezó a hablar esta palabra a mi vida y la empezó a dirigir en esta área: ¿cuánto tienes de espiritualidad? ¿Cuánto tienes de devoción? ¿Cuánto tienes de consagración? ¿Cuánto tienes de conocimiento? ¿Cuánto tienes de sabiduría? Yo decía: Señor, tengo poco. Nomás tengo una vasija pequeñita y se me está acabando. Porque está hablando de aceite. ¿Qué simboliza el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Si tienes un poco del Espíritu Santo, el Señor dice: ve y enciérrate en tu casa, ve y empieza a usarlo, y va a empezar a llenar las vasijas, y va a empezar a llenar en tu casa, y va a abundar el aceite. Si tú obedeces, porque hubo una voz. Si esa mujer no hubiera hecho lo que le dijo el siervo de Dios, si esa mujer hubiera dicho: es que tengo bien poquito aceite, mejor ahorita voy a cocinar y ya se me va a acabar y ya. Pero hubo una palabra, hubo una instrucción, hubo algo que venía de parte de Dios que le dijo: ve y haz esto y esto y esto. Y la mujer fue diligente, y la mujer fue obediente, y llevó las vasijas y las llenó, y llenó muchas vasijas. Imagínate que hoy el Señor te dijera: vete a tu casa, enciérrate con tu familia, y de tu botella de aceite empieza a llenar. Estarías llenando el tambor, los garrafones, tal vez tirabas el agua, los llenabas, conseguías tambores, tal vez una alberca inflable, la llenabas de aceite, ¿verdad? Imagínate aquella viuda, ahora llena. No tenían más que bien poquito. Ella dijo: no tengo nada en mi casa, solamente una pequeña vasija con aceite. Y el Señor dijo: eso es suficiente. Porque aún con muy poquito, si oímos la voz de Dios, si somos obedientes, aún y con muy poquito, Dios hará abundar en nuestra vida. Amén. Vamos a otra porción. Ahí, pero dale para atrás. Primera de Reyes, capítulo 17. Y también has escuchado esta palabra. Te vas a alegrar, porque tal vez Dios te está hablando.
Porque tal vez hoy alguien se levantó y dijo: Señor, yo quiero más de ti, pero no puedo. Señor, yo quiero consagrarme más, pero cada vez que me lo intento, la riego. Cada vez que me quiero levantar en lo espiritual, viene algo que me desanima, viene algo que me derrota, viene algo que me derriba. Y entonces me quedo ahí derribado y me presento delante de ti y digo: Señor, ¿qué tan poquito tengo de espiritual en mi vida? ¿Qué tan poquito tengo de consagración? ¿Qué tan poquito tengo de fe? Auméntame la fe. Auméntame. ¿Qué tan poquito tengo de conocimiento? Pero si tienes aunque sea un poquito, poco o nada, es materia prima para Dios. Poco o nada, Dios quiere hacer algo en tu vida. Amén. Ya lo tienes, capítulo 17, Primera de Reyes, versículo número 10. Amén. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Estamos hablando de Elías. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Otra viuda, fíjate nada más. Y allí estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Voltea con tu hermano y dile: no tengas temor. Si tienes poco o no tienes nada, Dios hará algo. Amén. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué tremendo. Había empezado una sequía tremenda que duró 3 años y medio. Y mientras estuvo esa sequía, nunca se vació la harina de la tinaja y nunca se le acabó el aceite de la vasija a aquella viuda. Pero hubo una voz, hubo una instrucción, hubo una palabra. Aquel hombre de Dios le dijo: ve y haz esto, ve y haz aquello. Y la mujer fue obediente. Y de lo poquito que tenía, Dios hizo grandes maravillas. Amén. Vamos a ir a otra, pero pon atención en eso. Ella, ¿qué es lo que no tenía? Dios le multiplicó para que tuviera pan. A la otra viuda, con Eliseo, Dios le multiplicó para que tuviera aceite. Simbolismo del aceite: unción del Espíritu Santo, presencia de Dios en tu vida. Si tú dices: Señor, yo necesito más de tu presencia, tengo muy poquito, porque tengo muy poquita oración, tengo muy poquito de consagración, el Señor dice: tráeme eso poquito y yo lo voy a multiplicar sobre tu vida. Si tienes poco, no tienes nada, no te avientes a morir como esa viuda se iba a morir. Ella dijo: me voy a hacer un pan y lo voy a comer con mi hijo y ya nos vamos a dejar morir. Hoy el Señor te dice: no te dejes apartar de Dios. Si sientes que tienes poco, si sientes que te falta, si sientes que estás escaso de comunión con Dios, hoy es el tiempo de oír la voz del Señor que está dando una instrucción, y Dios va a multiplicar en tu tinaja y Dios va a multiplicar en tu vasija. En Primera de Reyes, la otra viuda, había falta de pan. ¿Qué simboliza el pan, hermano? La palabra. Amén.
Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la palabra y Jesucristo son la misma persona. Dijo el Señor: no les dio Moisés el pan, sino mi Padre les ha dado el pan de vida, el verdadero pan. Y luego dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Y Jesús también en aquella ocasión, cuando vino aquella mujer sirofenicia que le dijo: Señor, ayúdame con mi hija. El Señor, cuando la vio y dijo: esta no es judía, y él tenía que enseñarnos algo maravilloso. Y le dijo a aquella mujer, le dijo Jesús: el pan es para los hijos, no para los perrillos. Cualquiera de nosotros en este tiempo se hubiera sentido ofendido. Ay, me dijo perrillo. Y aquella mujer humildemente se acercó y le dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor nos enseñó algo hace un tiempo de esto. El pan es Jesucristo. A veces las migajitas son: ya te sanó el Señor, ya te ayudó, hizo un milagro. No estoy demeritando ni desvalorizando lo que el Señor hace con su poder. Pero hay muchos que se acercan a Dios porque no tienen trabajo. Y Padre, y van a la iglesia: ore por mí. Y el Señor permite que aquella persona tenga respuesta. Y teniendo una respuesta se aparta de Dios. Se llevó la migaja. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? El pan es para los hijos. Completo el pan es para los hijos. Jesucristo es completamente para los hijos. Amén. Así que esta viuda no tenía pan, tenía muy poquito. Pero hubo una palabra, hubo una voz que le dijo Elías. Y le dijo: ve, hazme para mí primero. Y no te va a escasear y no te va a faltar la harina. Siempre vas a tener pan. Tenías poquito, pero si tú rindes eso poquito a Dios. Yo sé que muchas personas hoy en día pudieran usar estas palabras y estos contextos para pedirle a la gente dinero. Pero yo te estoy hablando de lo espiritual. Yo te estoy hablando de cuánto estás lejos o cerca de Dios. Si tú dices: es que yo me siento lejos de Dios, es que yo no me siento espiritual, es que yo no me siento consagrado. ¿Cuánto tienes de consagración? ¿Cuánto tienes de espiritualidad? ¿Cuánto tienes de oración? ¿Cuánto tienes de obediencia? Tal vez digas: tengo nada o tengo poco. El Señor dice: escucha la voz, la palabra que te voy a dar. Ríndelo delante de Dios y yo voy a multiplicar. Y cuando venga la sequía, no te va a faltar el pan. Y cuando estés en apuros, no te va a faltar el aceite. Amén. Vamos a ver otra porción maravillosa que el Señor nos dice. Mateo capítulo 14. Esta también la conoces. Gloria a Dios. Mateo 14. Gloria a Jesús. Y vamos a leer el versículo 15 en adelante hasta el 21. ¿Ya lo tienes? Y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Y qué tuvo Jesús? Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, ya se hizo de noche. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Yo me imagino la cara de los discípulos volteándose a ver unos a otros y ¿de dónde? ¿De dónde? Si también nosotros estamos planeando ir a comprar. Por eso queremos despedirlos, porque también nosotros queremos ir a comprar. Y Jesús quiere que nosotros le demos. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué tanto era eso?
¿Cuántos panes te comes tú? Tal vez alcanzaría para 2 personas y cada uno se comió un pez y 2 panes y medio. O tal vez estirándolo más, tal vez comían 4. Pero ahí no había 4. Ahí había 5,000 contando nada más, puros varones. Amén. Era tan insignificante. Si tú puedes hacer una imagen mental de la cantidad de personas que había ahí, nada más pon 5,000 personas ahí en ese escenario y pon ahí esos 5 panes y esos 2 peces y compara de a cuánto les tocaría en lo natural. Ni siquiera de aprobadita, ni siquiera de apellizquito. Para nada les iba a servir. Era tan poquito. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá, démelos. ¿Qué dijo Elías? Hazme a mí primero una torta. Amén. ¿Qué le dijo Eliseo? ¿Qué tienes en tu casa? Nada más. No tengo nada, nomás tengo una vasija y ya se me va a acabar. Con esa vasija yo no la hago para nada. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo dijo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos. Y no nomás probaron, comieron todos y se saciaron. ¿Qué significa que se saciaron? Que quedaron bien servidos. Ahora, no era mediodía, no era un desayuno, no era un almuerzo. Habían estado todo el día. Ya estaba oscureciéndose, estaba haciéndose noche cuando los discípulos dijeron: ya despídelos. Ya es tarde, está anocheciendo. Que vayan a las aldeas a comprar para que coman. Habían estado todo el día ahí en el desierto. ¿Traerían hambre? Oh, claro que tenían hambre. Y no cualquier hambre. Pues comieron todos y se saciaron todos. Y recogieron, todavía les quedó, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero las mujeres también comieron y también se saciaron. Y los niños también comieron y también se saciaron. Imagínate. Pero ¿fueron los discípulos los que repartieron? No, empezó. Jesús dijo: tráigamelos a mí, dénmelos a mí. ¿Es poco o es nada? Llévaselo al Señor. Lo que tienes en comunión, lo que tienes en oración, lo que tienes en obediencia, lo que tienes en conocimiento, lo que tienes tú en sabiduría, lo que tienes en consagración, lo que tienes del Señor, lo que tienes de unción y de presencia de Dios, preséntaselo al Señor, y en las manos de Dios Él lo va a multiplicar. Y porque lo poco o nada es materia prima en las manos de Dios para hacer milagros y hacer portentos. Pero escucha algo, porque lo que tienes tiene que estar basado en algo que se escucha. Cuando Eliseo llegó con la viuda, le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer oyó la voz de Eliseo, y la mujer dijo: no tengo nada, tu sierva no tiene nada, nada más una vasija con poquito aceite. Y hubo otra instrucción de parte de Eliseo: ve y consigue vasijas prestadas, vacías, con tus vecinos, y ve y enciérrate, cierra la puerta ahí con tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque aunque tengas poquito, pero dice el Señor: mas tú entra en tu recámara y cierra tu puerta, y tu Padre que oye en lo secreto te va a recompensar en público. Esa mujer pues se encerró,
para tener aceite, simbolismo de la unción del Espíritu Santo. Tienes poquito de unción, ve y enciérrate a orar. Preséntale tu corazón, que es tu vasija, y le dices: Señor, aquí está mi corazón, es una vasija y tiene muy poquito, casi nada, pero yo quiero que la llenes. Y el Señor dijo: ve y enciérrate. Y no solamente se va a llenar tu vasija, los que están a tu alrededor también se van a llenar, porque todas las vasijas de todos los vecinos se llenaron. Los vecinos le prestaron la vasija vacía. Ellos no tenían esperanza de nada, tal vez no tenían necesidad. La viuda sí, pero ya había oído una voz, una palabra, y oyó la instrucción y se metió y obedeció al siervo de Dios, porque era palabra de Dios, no era palabra del hombre Eliseo, era palabra del Dios omnipotente que mandó a Eliseo. Y aquella otra viuda andaba recogiendo barañitas de árbol para hacer una lumbre, y las dos eran viudas. Era viuda también y tenía un hijo. Y llegó el hombre de Dios y le dijo: dame por favor un vaso con agua. Y si tenía agua, porque a lo mejor ahí estaba poquito el río, ¿verdad? O había conseguido agua porque había una sequía de 3 años y medio. Pero cuando le dijo, oye, cuando iba la mujer por el agua, le dijo: oye, también tráeme por favor un pan. Y la mujer se regresó y le dijo: vive Jehová, que no tengo en mi casa más que un poquito de harina en mi vasija y un poquito de aceite. Es tan poquito lo que tengo que ahorita lo voy a cocinar y lo vamos a compartir entre mi hijo y yo, y nos vamos a dejar morir, porque es todo lo que tenemos. No tenemos más, ya no alcanza para el más. Ya mi bolsa ya no tiene, ya la vasija de la harina ya no tiene, ya la vasija de aceite se está acabando. Se murió el que me proveía, se murió mi esposo, ya no tengo quien me provea. Y Eliseo le dice: sí, ve primero y hazme una para mí. Y no la estaba ofreciendo al hombre Elías, estaba ofreciéndola al Dios eterno que mandó a Elías. Y cuando la mujer escuchó aquella instrucción y obedeció, entonces Dios hizo la obra. Y lo poquito o lo nada que tenía se multiplicó. Durante todo el tiempo de la sequía no escaseó la harina en la tinaja, ni tampoco se acabó el aceite de la vasija. Y hoy Dios te llama, dice: ¿qué tienes en tu tinaja? ¿Cuánto tienes en tu vasija? Y tal vez digas: en mi vasija de oración casi no tengo nada, Señor. En mi tinaja de relación contigo, de lectura de la palabra, de entrega, de obediencia, de consagración, de espiritualidad, de unción, tal vez no tengo nada, Señor. Es tan poquito. Dice: Señor, entrégamelo, dámelo, tráemelo, yo lo voy a multiplicar. No te quedes con eso nada más. Si la viuda con Elías se hubiera quedado así, se hubiera hecho nada más su torta de pan, de harina, y se hubiera dejado morir. Si la viuda con Eliseo no hubiera hecho caso a la voz de Eliseo, hubiera ido a consumir el poquito aceite que tenía, y hubiera venido el acreedor y le hubiera llevado sus hijos y se los hubiera llevado cautivos hasta que ella pudiera pagar. Pero una mujer viuda que no tenía nada en su casa. Si aquellos discípulos hubieran mandado a aquellos 15,000 personas entre las aldeas, siendo tarde, después de todo un día estar en el desierto, para ir a comprar la comida, tal vez muchos hubieran comprado cualquier cosa. Tal vez no tenían dinero, tal vez ni siquiera traían para poder comprar, o tal vez traían y llegaban a las aldeas y ya no había, porque todos iban a comprar y se amontonaban en las tiendas donde vendían el pan para comer, y tal vez no hubieran alcanzado. Si hubiera habido ahí un desorden, niños llorando, mujeres gritando, hombres de mal humor, porque querían llevar sustento para sus hijos. Pero ellos creyeron y trajeron aquellos panes, aquellos 5 panes y aquellos 2 peces, y los pusieron en las manos de Dios. Era muy poquito, era insignificante, era casi nada. Pero cuando Jesús lo bendijo, comieron todos y se saciaron todos, y quedó todavía 12 cestas llenas de sobras, porque cuando Dios hace la obra, hasta sobra y abunda. Él lo dice en su palabra:
dice, traed pues, y yo, pruébame en esto, dice Malaquías, pruébame en esto y verás si no te abro la ventana de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde. Y no te estoy hablando de dinero, no tengas miedo. Porque aquí diezma el que quiere diezmar, el que alcanzó a entender, el que tiene fe para diezmar. Aquí ofrenda, no por obligación, ofrenda el que quiere ofrendar, el que le nace ofrendar, el que alcanzó a crecer para esa estatura. Pero hermano, si le llevas eso poquito de consagración, si le llevas eso poquito que tú tienes en las manos del Señor, el Señor hará la obra. Y ya está tomando forma esta palabra que el Señor nos da. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Gloria a Dios. Yo estoy bendecido en este momento. El Señor está hablando a mi vida. El Señor me está diciendo: Israel, tráeme lo poquito que tienes. Yo lo voy a multiplicar. No lo dejes ahí. No lo guardes. Tienes lo poquito. Estoy hablando de espiritualidad. Acércate más. Tú dices: yo estoy lejos. Y el Señor dice: tráeme lo que tienes de cercanía. Tráemelo a mí. Acércate más. Tú dices: yo oro poquito. Dice el Señor: préstame esa oración, dame esa oración. Acércate más, yo la voy a multiplicar. Voy a levantarte como un guerrero de oración, como un intercesor. Miren lo que hacía Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Pablo era un perseguidor. ¿Qué tenía él de empatía con el pueblo de Dios? No tenía nada. No tenía nada de simpatía con los cristianos. Él los perseguía, los golpeaba, los asesinaba, tal vez los metía a la cárcel. Y Dios lo tomó. Él no tenía nada de simpatía y él murió diciendo: para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. No sé si me quiera mejor morir para irme con el Señor o quedarme, porque si me quedo voy a estar con ustedes y les voy a estar enseñando. Y de todos los apóstoles, el que más escribió fue Pablo. El que más enseñó fue Pablo. Porque ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo poquito o lo nada que tenía Pablo en las manos de Dios se convirtieron en excedente, en muchedumbre, en bendición, en abundancia. Y no estoy hablando de dinero. Mismo Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero por qué dijo eso? Porque dijo: sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego también mismo Pablo dijo: le he presentado delante de Dios una oración por más de 3 veces para que quite de mi carne este aguijón que me ha dejado, que me bofetea de día y de noche. Y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice Pablo: entonces ahora me levanto diciendo: ahora yo sé que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa fortaleza no viene de mí, sino que viene de Dios. En mi debilidad su poder se perfecciona. En lo poquito que tienes, el poder de Dios se va a perfeccionar si tú oyes la voz que el Señor te está hablando en esta noche y te está diciendo: no te quedes ahí con lo poquito. Ven, acércate, tráeme lo poquito. Tráeme lo poquito ahorita que todavía se puede. Porque llegará un momento. ¿Te acuerdas de aquella porción que la palabra del Señor dice que el Señor les dio talentos? A uno le dio 1. ¿A otro cuántos? 2. ¿Y al otro? 5. Y el de 5 se los multiplicó. Y el de 2 los multiplicó. Y el de 1 lo enterró. Lo poquito que tenía lo sepultó. Lo poquito que había tenido, le dijo: no lo quiero perder. Es lo poquito, lo voy a mantener. Nada más lo voy a sostener. Ahí que se quede. Que no se pierda, pero que se quede lo poquito. Y cuando llegó el Señor, le dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, fuerte, que tú recoges donde no siembras. Y tuve temor. Así que lo poquito lo guardé, lo oculté, lo escondí. Y el Señor dijo: tráiganmelo, quítenlo lo poquito que tiene y dénselo al que tiene más. Y tú, siervo malo y negligente, échenlo fuera, átenlo de manos, échenlo fuera. Allá hace el lloro y el crujir de dientes. No te quedes con lo poquito ahí sepultado, enterrado, escondido.
No seas un cristiano promedio, no seas un cristiano mediocre. Sea un cristiano que aunque tiene poquito, aunque tenga poquito de conocimiento, poquito de entendimiento, poquito de unción, poquito de palabra, poquito de oración, poquito de obediencia, ve delante de Dios, invierte el don, invierte lo que el Señor te dio, dáselo en las manos del Señor y el Señor lo va a multiplicar y te va a levantar, y te va a levantar con bendición y te pondrá en un lugar de abundancia. Eso dice su palabra. Si en lo poco le eres fiel, en lo mucho, dice el Señor, te voy a poner. Y lo mucho es su presencia. Y lo mucho es su presencia. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo número 3. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por la fe. Perdón. Sí, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, vamos a volver a la viuda del aceite. Ella veía el aceite, nada más veía lo poquito. Y de eso poquito, ella agarró la vasijita y le empezó a vaciar. Y ¡ay! Se llenó una. Y tal vez no quería ni voltear a ver la otra vasija. ¡Oh! Se llenó la otra. ¡Oh! Y se llenó la otra. Llevamos 3 hijos, échame otro. Está fluyendo, mira lo que está pasando. Échame más vasijas, échame más vasijas. Ya no hay más, ya se acabaron. Y volteaba a ver. Y estaba toda su habitación llena de vasijas. Y todas llenas. Entonces volteó a ver su vasija y estaba igual. Imagínate aquel niño que llevó esos panes y esos peces. Dijo, nomás son 3, nomás son 5 panes, nomás son 2 peces. Y vio cuando bajó la canasta y tal vez estaba contando y agarró uno. Ahí va uno con un pez. Ahí va otro y agarró otro, ya se acabaron. Otro, 10, 30, 40, 200, 1000, 5000, 10,000 peces, 15,000 peces. ¿De dónde salieron? De lo que no se veía. De lo que no se veía. Lo que veía él eran 2 peces. Lo que no se veían eran los 4,998 que se comieron los otros, más todos los peces que estaban en aquellas cestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cestas con pescados y panes. ¿De dónde salieron? De lo que no se ve, pero se obedece y se cree. No se ve, pero crees y obedeces y se multiplica. No se ve. Aquel aceite no se veía. Aquella tinaja tenía solamente un polvito de harina. Y cada vez que la mujer iba, agarraba harina pensando no se va a acabar, porque dijo el hombre de Dios que no se iba a acabar. Y amasaba con el aceite de la vasija y le daba de comer a todos en la mañana, y luego en la tarde, y luego en la noche, y luego el otro día, y una semana, y luego todo un mes, luego 2 meses, luego todo el año, luego 2 años, luego 3 años, luego 3 años y medio. ¿De dónde salió todo aquello? De lo que no se veía. ¿De dónde va a salir la bendición para tu vida? De lo que no se ve. No pongas tu mirada en lo que se ve, porque de lo que no se ve el Señor traerá abundancia. De lo que no ves, de lo que no tienes en tu cartera, de lo que no tienes en el banco, de lo que no tienes en tu bolsa, de lo que ni siquiera te paga tu patrón, ahí está la bendición. Muchos hoy en día que son personas que nos atacan dicen, ese pastor anda seguramente con los narcotraficantes porque tiene así de hijos. Y todos están estudiando, y todos están, uno en San Luis, 2 en San Luis, otro en Zacatecas, otro de aquí, y todos necesitan computadora. Y este, el otro, ¿de dónde saca dinero? Seguramente le está pagando la denominación donde está su pastor, le está pagando. No,
No, a mi pastor no me paga, la denominación no me paga, la religión no me paga, la iglesia no me paga, a mí me paga Dios. Y no me paga, me regala, me da, me llena de lo que no veo, de lo que no tengo. Él trae y bendice, y Él quiere bendecirte, no solamente en lo material, sino en esa comunión con Él. De lo que no ves, el Señor quiere llenarte, pero tráeselo al Señor, pero acércaselo al Padre, pero derrámalo delante del Señor. Ponlo a Él primeramente. Lo dice la palabra del Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y luego nuestros ojos se van hacia el oro, la plata, los billetes, la casa, el carro. Pero ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Necesitas armonía? ¿Necesitas paz? ¿Necesitas salud? ¿Necesitas seguridad? ¿Necesitas amor y cariño para tu familia? ¿Qué más necesitas? ¿Necesitas comunión con Dios? ¿Necesitas unción? ¿Necesitas fe? ¿Necesitas presencia de Dios? Busca primero el reino de Dios y su justicia, porque así podrás activar lo que dice su palabra, que lo que se ve proviene de lo que no se veía. Pero hubo de por medio una palabra. Hubo de por medio una palabra, no fue generación espontánea. Hubo de por medio una palabra. Las cosas que vemos cuando el Señor fue y creó la luz, cuando Jesucristo se levantó para hacer la luz con el poder del Espíritu Santo, hubo de por medio una palabra. Dijo luego Dios. Dijo Dios. Y cuando Dios dice, ya está la palabra, y viene la fe, y viene la acción. Porque no es solamente decir, Dios me va a bendecir. Yo debo de tener fe, pero no una fe muerta. Debo de tener una fe que actúa conforme al poder de Dios, conforme a su palabra. Amén. Yo estoy emocionado ahora. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Cuando el Señor dijo ahí en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y antes de que hubiera los cielos y antes de que hubiera la tierra, ¿qué había? Nada. Nada. Ni siquiera había oscuridad. No, ni siquiera había oscuridad. Porque también la oscuridad es una creación. Ni siquiera había un espacio, porque también el espacio es una creación. No había nada. Y de la nada, cuando dijo Dios, sea, esa voz, esa palabra iba de por medio. Y donde no había nada, Dios hizo todo. Y donde había muy poquito, Dios trajo abundancia. Y yo me estoy gozando. Y yo me estoy alegrando, hermano. Porque de lo poquito que tú tienes, esa vasija, Dios va a hacer algo. De esto poquito que está en esta congregación, Dios va a hacer algo. Yo recuerdo cuando llegó Gedeón y el Señor le decía, llévate esto, son un montón. ¿Cuántos eran? Creo que 13,000. Llegó con aquel montón y le dijo el Señor, son muchos. Van a decir que como son muchos ganaron. Diles que se vayan a su casa los que son miedosos. Se fueron. Y el Señor dijo, todavía son muchos. Van a decir que como eran muchos, ellos hicieron porque eran muchos. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Debilitarlos para que no fuera su carne, para que no se fuera su fuerza, menguarlos para que fuera Él y no la multitud. Hermano, y Dios quiere hacer algo con esta iglesia. Y por eso el Señor cortó. Y por eso el Señor llevó. Para que no fueran los muchos, sino que fuera Él, su fuerza. Para que nuestra debilidad, su poder se perfeccionara. Para que en nuestra debilidad su poder se perfeccionara. Para que nuestra pequeñez, la grandeza fuera de Él. Para que nuestra escueta y flaca congregación, esa fuerza poderosa, fuera Él. Y solamente Él. Y de lo poquito que había en la tinaja y de lo poquito que había en la vasija, Dios empezó a hacer. Y hoy te llama el Señor. Tienes poquito en tu relación con Dios. Dice el Señor, tráemelo. Tráemelo. Como aquellos 2 peces
y aquellos 5 panes. Tráemelos como aquella torta de harina amasada en las brasas que trajo aquella viuda. Tráemelo. Es poco, pero en las manos de Dios se multiplica. Ponte de pie, oremos a Dios. Si tienes poco y tú dices: Señor, yo no quiero hacer un hoyo y enterrar lo poquito que tengo. No estoy hablando de dinero, otra vez te lo digo. No estoy hablando de riqueza, estoy hablando de tu vida espiritual. Estoy hablando de tu comunión con Dios. Estoy hablando de tu relación. Estoy hablando de tu sed. Si tú tienes sed de Dios, si tú tienes hambre de Dios, este es el tiempo. Si tú dices que he perdido mucho tiempo, es que yo necesito levantarme, es que yo no sé qué he hecho. Yo pienso que en otro tiempo estaba más avivado y ahora ha menguado y ahora ya no siento tanto y ahora yo quiero levantarme pero no puedo. Ahora quiero orar pero es tan poquito lo que aguanto orando. Ahora yo quiero predicar, yo quisiera echar fuera a los demonios, yo quisiera hacer de bendición, yo quisiera ser un canal de bendición, pero estoy poquito en todas las cosas. Dice: Señor, tráeme tu vasija, tráeme esa tinaja, yo le voy a llenar, porque en mis manos se va a multiplicar. Porque si oyes mi voz, porque siempre hay una voz de por medio, para que de lo poquito o de lo nada que tienes, el Señor haga grandes maravillas. Padre, esta noche venimos delante de ti, Señor. Oh Padre, mira nuestra vasija y nuestra tinaja, Señor. Mira nuestros corazones, Padre, cómo contendemos contra nuestra carne para luchar en contra de la tentación. Luchamos en contra de nuestros propios pensamientos, en contra de nuestro ser, Padre, pero en esta hora traemos lo que tenemos delante de ti. Es poco, Señor. Tal vez nuestra consagración ha sido tan pequeña. Tal vez nuestra oración no ha sido tan eficiente, tan suficiente, tan abundante como sabemos que debiera de ser. Pero hoy venimos delante de ti porque hemos oído que poco o nada, Señor, tomándolo tú en tu mano, harás grandes cosas. Padre bendito, hoy oro en el nombre de Jesús por cada uno de los que están oyendo en este lugar, por cada uno de los que están oyendo en su habitación por medio de la radio, por cada uno de los que están escuchando por medio de las redes sociales, Señor. Si tenían poco, Señor bendito, ahora comiencen a entregarlo en las manos del Señor. Ahora comiencen a rendirlo delante del Señor. Ahora úsenlo para la gloria del Padre, y el Señor bendecirá, y el Señor multiplicará, y el Señor traerá bendición. Tú decías: es que soy tan pequeño, es que tengo tan poco, es que yo no me puedo levantar, es que yo no puedo figurar como alguien que tiene una unción poderosa, que tiene suficiente fe. Pero el Señor dice: lo que tiene de unción, lo que tiene de fe, ponlo en la práctica ahora. Comienza a levantarte, comienza a levantarte. Yo te voy a dar hambre y sed de mí, yo te voy a dar hambre y sed de mí, y voy a poner bendición en tu tinaja, y voy a llenar tu vasija, y tú vas a empezar a hacer bendición, y tú vas a empezar, y los que están a tu alrededor verán lo que yo voy a hacer con tu vida. Y te menospreciaban porque eras pequeño, y te menospreciaban porque estabas injusto, y te menospreciaban porque no tenías apariencia de grandeza. Pero dice el Señor: yo soy tu grandeza. Dice el Señor: yo soy tu llenura. Abre tu tinaja, abre tu vasija y déjame entrar, y yo entraré y haré cosas grandes y expandiré de manera poderosa, de manera tremenda, la obra que estoy haciendo sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu finanza, sobre tu relación con el Altísimo. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por ser escasos, Señor, pero ahora, Padre, nos postramos delante de tu presencia, Dios, y recibimos, Padre, la palabra profética que has traído. Recibimos, Padre, esa palabra de bendición para nuestra vida. Hoy los que estamos aquí, tinajas medio vacías, tinajas con muy poco, vasija con muy poco. Oh Padre bendito, es en el nombre de Jesús la presentamos
presentamos delante de ti. Aquí está lo que tenemos, aquí está lo que traemos, Señor. Tal vez son 5 panes, tal vez son 2 peces, Señor, pero tú harás grandes proezas, Señor, y alimentarás multitudes. Miles y miles y miles se llenarán, Señor, y fluirá. Y bendeciremos, Señor, y traeremos bendición, y llevaremos bendición al norte, al sur, al este y al oeste, y seremos llamados deseosos, deseados de Jehová, y seremos llamados benditos del Señor. Tu palabra lo dice, Padre, porque tú nos estás hablando, porque tú nos estás llamando, Señor. Hoy comenzamos, hoy oímos tu voz, hoy traemos la tinaja, hoy traemos la vasija, hoy traemos los poquitos panes que tenemos, o traemos los poquitos peces que nos has dado y lo multiplicas en tu mano, porque tú eres el dueño de esta tinaja, tú eres el dueño, Señor. Ahora comienza a traer avivamiento en oración. El que no se levantaba a orar, comienza a orar ahora en el nombre de Jesús. Comienza a ver un avivamiento en santidad, un avivamiento más que de gritos y brincos, un avivamiento de obediencia, un avivamiento en santidad, un avivamiento en conocimiento, en sabiduría, en entrega al Señor Dios Todopoderoso. Padre, la unción comienza a abundar, la unción comienza a derramarse. La vasija del cielo comienza a inclinarse y empieza a fluir el aceite sobre cada vasija. Quita la tapa de tu vasija y comienza a ser lleno, comienza a ser lleno, comienza a ser lleno de esa unción. Te levantarás con palabras de unción, te levantarás con palabras de sabiduría, te levantarás con los dones del Espíritu Santo. Discernirás los espíritus, mirarás con los ojos de Dios, hablarás y no serán tus palabras, será la palabra del Altísimo en tus labios, y se respaldará y se cumplirá, porque estarás poniendo tu vasija delante del Creador y Él la llenará con su aceite, y el pan se formará en ti, porque es el verdadero pan. Como el apóstol Pablo decía: hijitos, cuánto tengo que volver a sufrir otra vez dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Padre, ese pan de vida comienza a formarse en nosotros, Padre. El carácter de Cristo, las palabras de Cristo, las ideas de Cristo, la voz de Cristo comienza ahora a fluir en nuestra vida, Padre Santo. Nos revestimos de Jesucristo, Padre, y hoy, Señor, gracias, Padre, te damos porque tú llenas nuestra tinaja, porque tú llenas nuestra vasija. Poco o nada en tus manos es abundancia, porque tú lo puedes multiplicar. Poco puede ser enterrado en la tierra, nada puede ser enterrado en la tierra, pero ese poco y ese nada en tus manos, Señor, oyendo tu palabra, oyendo la voz, vendrá multiplicación, vendrá abundancia, Padre bendito, y pronto estaremos levantando testimonio de ese fluir de tu Espíritu Santo, porque tú eres quien anhela que estemos contigo cada día en oración, en comunión, en consagración. Gracias, papá, por bendecir a mis hermanos que están en este lugar. Gracias, papá, por haberme bendecido a mí con esta palabra, y por bendecir a las personas que están oyendo, por bendecir a las personas que se estarán conectando. Gracias, papá. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre poderoso y santo de mi Rey Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Sientes la paz del Señor. Levanta tus manos hacia Dios. Ten tus ojos cerrados. Siente la paz del Señor ahora llegando sobre tu vida. El Espíritu Santo está estableciendo ahí en tu corazón su palabra. Está transformando. Esa dificultad se va a quitar. Esa incredulidad va a menguar, se va a ir. Comenzará el Señor a traer bendición. Empezarás a hablar la palabra. Empezarás a escuchar la voz de Dios. Porque tu tinaja y tu vasija rebosarán con la presencia del Altísimo. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por ministrarme, papá.
Es tu mano la que ahora está sobre esta iglesia. Es tu mano, papá, la que ahora se está poniendo sobre cada uno de tus siervos aquí. Es tu mano la que ahora se está poniendo sobre aquella persona que está enferma y está sanando. Hay un fuego de Dios. Se siente ese fuego ahora. Se siente ese fuego ahora sanando. Se siente ese fuego ahora regenerando, sanando, restaurando. Lo puede creer, lo está recibiendo. Si lo puede creer, lo está recibiendo. Si lo puede creer, lo está recibiendo. Y cuando lo reciba, abre sus labios y testifica de ese poder maravilloso. Gracias, papá. Gracias, papá, por tu grande amor y tu grande misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Den un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Aleluya. Santo, 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 santo. Aleluya. Santo, santo, santo. Puede tomar su lugar. Poco o nada. ¿Cuánto tienes? Hubiera puesto mucho, poco o nada, pero yo creo que los que estamos aquí tenemos la vasija con poco o con nada. Y el Señor quiere llenarnos. Amén. Así que manténgase en oración. Perciba algo cambió en su vida. Empiece a verlo. Empiece a trabajar en ello. Si el Señor lo levanta en la madrugada para orar, es parte. Si tal vez usted decía, es que yo siempre me quedo dormido y no puede pasar el ferrocarril arriba de mí, no me despierto, pero tal vez esta noche, mientras usted está dormido, de pronto abrirá sus ojos, se despertará y va a pensar, es que se me fue el sueño. Y el Señor le va a recordar, no, se te fue el sueño, soy yo. Estoy llenando tu tinaja, estoy llenando tu vasija. Si tal vez no eras una persona de oración, tal vez hoy llegues a tu casa y esta palabra suene en tu corazón y en tu mente y de pronto digas, ya se fueron a dormir todos, me voy a ir a encerrar ahí a mi cuarto, me voy a ir a la sala y voy a apagar la luz, me voy a postrar y voy a empezar a orar. Tal vez el enemigo te va a decir, ya vete a dormir, ¿qué estás haciendo? Y el Señor te va a decir, soy yo, estoy llenando tu tinaja, estoy llenando tu vasija. Amén. Dios lo va a hacer, porque de lo poco o lo nada que tengas, Dios hará algo especial. Y fíjate cómo lo que yo pensaba que el Señor me iba a regañar, Israel, tienes poco, tienes nada. Y yo, ay, siempre va a ser poco, necesito más. Y el Señor me dice, tráeme lo que tienes, inviértelo, no lo escondas, acércate, ven conmigo. No traes nada, yo te doy. Tienes poco, yo te lo multiplico. Porque a veces decimos, yo tengo mucho. Y decimos, ya tengo mucho, ¿para qué voy? Y el Señor dice, si tienes poco o no tienes nada, ven y yo haré algo. Amén. Dale otro aplauso a Jesús. Aleluya. Santo, santo es Dios. Bien, en este momento nos despedimos de Radio Reino Cerrito 104.5 FM y también de las redes sociales, Familia Betel Cerritos por Facebook. Dios le bendiga, le saluda a su amigo el pastor Israel Vallejo desde Iglesia Familia Betel Cerritos. Amén.